Dios le bendiga, muy buen día, mucho gusto saludarle. Créame lo que es un gran privilegio. Hasta yo anhelo estos momentos para poder compartir la palabra del Señor, porque es muy necesario que se comparta la verdadera palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hoy el Señor me dio un tema: los dos enemigos de la palabra de Dios que están actuando. Y nos vamos a enfocar en el primer libro de Reyes, en su capítulo 13. En su título dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti queman huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió de momento y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Y regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido. Hagamos una pausa ahí, porque ahí está la mitad de la historia. Solo oremos. Señor Jesús, unos tienen y no pueden, otros pueden y no tienen. Nosotros que tenemos y podemos, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder escudriñar tu bendita y hermosa palabra, porque sabemos que es tu palabra y que tu palabra es espíritu, y que por la palabra seremos libres y estará el espíritu, y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Por eso permite que nosotros podamos darle el uso a esa bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reciba saludes de parte del Ministerio CEF, Casa de Evangelismo Familiar, y de parte de la familia Rubio Oliva. Pues oiga, aquí hay algo tremendo, porque cuando uno mira un título, casi siempre dice Jeroboam, Joás, Isaías, Ezequías, y hay un montón de nombres, y hasta están las genealogías. Pero aquí hay algo que me impresiona. Dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. O sea, no había nombre.
Yo le llamo el profeta desconocido. No se menciona nombre, solo que era de Judá. Ahora, ¿por qué no se enfocó en un solo hombre? Sino porque todos podemos pasar por eso, ¿verdad? Ahora bien, en el versículo 1 dice que él estaba aquí, óigalo bien, Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. ¿Sabe? Eso fue cuando el reino del norte se había acomodado con su nueva religión, porque Jeroboam había hecho 2 becerros de oro. Y en ese instante, Jeroboam estaba vestido como sacerdote y como rey, ya para quemar el incienso. Y al lado de él, no solo estaba él como sacerdote, sino estaba parte del concilio, parte de la corte, y como los muchos llamados religiosos. Y todo era para adquirir admiración o para crearse fama. Porque usted lo puede leer en el pecado de Jeroboam, está ahí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 12, 28. Y dice, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y los dio al pueblo. Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Oiga, qué tremendo. Entonces, escúchelo bien. Ahí seguimos con la secuencia, porque cuando Jehová Dios manda a un profeta a decir algo en contra del altar, es en primer lugar porque están poniendo otro Dios que no es el verdadero Dios delante de él. Y segundo lugar, escúchelo bien, no solo están poniendo otro Dios en el altar, sino lamentablemente nos está apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque ya un altar que no es de Jehová Dios de los ejércitos, es de el enemigo, Satán. Jehová Dios lo reprenda. Porque o es de Dios o es del diablo. Y ahí hay algo muy lindo, porque fíjese que ese altar era ilegítimo. No era porque Dios había establecido, porque Dios, Jehová Dios, reconocía un único altar que estaba en Jerusalén, diseñado por él mismo, porque todo lo que él pidió aquí en la tierra era imagen del cielo. En ningún momento él pidió 2 becerros. Ahora bien, el altar que reconocía o que reconoció Jehová Dios en ese momento era un altar para salvación, para purificación, para expiación. Para eso era ese altar. Pero que es un tipo también de Jesucristo. Pero el altar de Jeroboam, primero, escúchelo bien, nadie se salvaba a través de él. No era para salvación, sino para condenación. Porque ese altar representa no solo al mundo, sino a los altares diseñados en el mundo, para el mundo. Y muchos de ellos hoy día se han cristianizado. Y esos altares son las religiones falsas, las herejías, las sectas y las doctrinas de hombres que han entrado, o la iglesia le ha dado lugar. ¿Por qué le digo yo esto? Porque hay doctrinas de hombres. En Hebreos capítulo 13 nos dice algo muy lindo. Mire, 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas de diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
Y siempre que hacían ídolos, había comida. Veamos qué dice Segunda de Juan 9. En Segunda de Juan 9, Segunda de Juan 9, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. ¿Oyó? Y ahí había una falsa doctrina, una falsa herejía. Y mire pues qué tremendo. Y ahí se nota que el hombre siempre está en contra de la palabra de Dios. Porque en el momento que el profeta le dijo, estás fallando, el que dijo, apréndalo, métalo a la cárcel. Y lo señaló, o no sé, pero en su forma de delegar la autoridad. Y lo tuvo que haber señalado, agárrenlo a él. Imagínense qué tremendo. Pero cuando se le secó el brazo, escuche, ¿qué dijo? Pídele a tu Dios. Y él pidió y se lo sanó. Y ahí le dijo, ven a comer, te voy a dar un presente. Mire qué tremendo. Así trabaja ese espíritu de Jeroboam. Fíjese, dígame si hoy en día el cristiano no quiere aplausos, el cristiano no quiere presentes, el cristiano no quiere fama, el cristiano no quiere fortuna. ¿Acaso no está escrito donde dice Pablo en Filipenses que todo lo tengo por basura al conocimiento de Cristo? Y se han comercializado los altares. Es algo tremendo. Lo más triste, que el que se opone a Dios tiene su castigo. Ahora, dígame si usted y yo algún día no estuvimos en ese lugar. No queríamos la palabra de Dios, pero sí el milagro. Y muchos estábamos así dentro de la iglesia, que no aguantábamos la sana doctrina, pero sí queríamos los favores de Dios. Y cuando tú hablas de la sana doctrina, lo primero que te dicen que eres un ortodoxo, que eres un cuadrado, o a poco usted no peca. Y siempre hay una justificación. Por eso Job decía, si yo me justifico, yo mismo me condeno. Y la palabra la dejó, escuche bien, para que nosotros la podamos vivir. Y se puede vivir, porque la palabra también nos menciona en Corintios. Hay algo bonito en Corintios que nos menciona la palabra del Señor. Fíjese en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Esto quiere decir que si es para que nos amoneste, es seña que van a ver o vamos a ver muchos que estamos sacrificando a ídolos como cristianos, haciendo celebridades que no son bíblicas, como siervos tolerando pecado en el altar de Dios, o haciendo las cosas a conveniencia. Quizá usted dirá, tan cuadrado es usted, hermano, tan espirituales. No crea, yo también me aflijo, porque al que más sabe, más se le demanda. Al primero, no le digo, van a ir atrás del pelo, pero al primero que van a jalar es a mí. Y el hombre siempre está en contra de la palabra. Y veamos qué dice Segunda de Timoteo 3:8. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad.
hombres corruptos de entendimiento y repróbados en cuanto a la fe. O sea, se oponen a la palabra de Dios, aún haciendo las mismas manifestaciones, porque también ellos hacían que se convirtieran los palos en culebras. ¡Qué tremendo! Resistimos a la pura palabra de Dios. Y por eso es el miedo ahorita, porque no sabemos ni en qué estamos. Ahí mismo, 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir que uno mismo con sus malos deseos es el que forma al pastor, o al líder, o al sacerdote, o al rey. Lo más triste que se está dando. Ahora bien, nosotros sabemos muy bien que siempre, si nos ponemos en contra de la palabra del Señor, veamos qué dice Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Oiga esta bendita palabra, lo que dice: maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quizá no le quedó muy claro, pero en Deuteronomio 27:26 nos dice algo bien lindo también. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Y Proverbios, fíjense qué tremendo, 28:9 dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, hasta su oración es abominable. Entonces muchas veces nosotros no queremos palabras, sino alcahuetería, y por eso es que ahorita hay mucha inseguridad. ¿Cómo es eso? Que Jehová es mi guerrero, el poderoso de Israel. Y hoy no se oye ni en las casas. Por eso cuando él decía que iba a buscar adoradores en espíritu y en verdad, eran aquellos que no eran los adoradores solo de templo, sino en todo lugar. Y el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero dígame usted, ¿cuántos no llegan a la iglesia cuando uno les dice que quiere aceptar a Cristo? Pero cuando hay para comer, dígame cuántos no llegan y bien comen y bien reciben las cosas. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios no quiere que compartamos con el enemigo. Y ahí viene lo más bonito. Porque el más grande peligro de la iglesia es esto. Y para los cristianos también. Que queremos todo. Lo de los aplausos, lo de la fortuna, lo de todo. Pero mire, el profeta, ¿sabe por qué lo rechazó? ¿Sabe por qué lo rechazó el profeta? Porque era palabra de Jehová. Era palabra de Jehová. Y algo lindo. Porque en 1 Corintios 10, 20 y 21, qué tremendo. 1 Corintios 10, 20 y 21, oiga lo que digo esto. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios y los sacrifican no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. ¡Qué tremendo! Porque el 22 dice: o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes nosotros que Él? Hay esa pregunta. Ese es el primer enemigo. El sacerdote falso. La doctrina verdadera de Dios enfrascada. La palabra vedada, porque la palabra de Dios es infalible y hasta aquí todo se ha cumplido. Y el segundo enemigo ahí mismo está y habla sobre los falsos profetas, porque si lo leemos otra vez del 13
Ahí volvamos otra vez al al primer libro de Reyes 13. Volvamos ahí al primer libro de Reyes 13 y nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso, del 11 en adelante. Ahí hay otro título especial, donde el profeta desobedeció y murió. Y oiga lo que dice: moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado. Oiga esto, no se duerma, oiga, viera qué lindo está. Por eso es que de ahí anda llorando. Mire pues qué tremendo. Y le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y le ensillaron el asno y él lo montó. Perdón. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar, porque la palabra de Dios me ha sido dicha: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me había hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió. Aconteció que estando ellos dos en la mesa, vino verdadera palabra de Jehová al profeta mentiroso. Clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste y bebiste pan en este lugar donde te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando ya había comido pan y bebido el agua, él que lo había hecho volver le ensilló un asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al campo. Pongamos atención. Dice la palabra de Dios que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Ajá. Y el enemigo tiene cómplices. Y el primer cómplice son los infiltrados. Son esos falsos. De veras. De veras. La palabra de Dios es bien clara. Porque dice que no es maravilla, porque los mismos se disfrazan como ángel de luz. Aquí lo tenemos en la palabra de Dios en Corintios. Y eso es lo tremendo, que cuando se ignora, ahí son las cosas. Porque a mí me han dicho: mire, hermano, yo no voy a la iglesia, porque fíjese que un hermano que me dijo que esto y que me dijo que el otro, y mire, lamentablemente, por eso dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque la palabra de Dios dice en segunda carta a los Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero si usted antecede, ahí se refiere a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Ajá. Y es triste que por esas falsas profecías muchos anden deambulando en la calle, no tienen casa,
para congregarse, menos se congregan en su casa. Porque fíjese, si ese profeta lo hubiera analizado, qué casualidad que un ángel le dijo, y a él le habló Jehová Dios por palabra de Jehová. ¿Por qué le habló Jehová Dios a ese profeta? No le habló antes, porque él vivía ahí, en Betel, en las cercanías. Su hijo andaba metido donde iban a hacer el sacrificio, donde iban a quemar ese incienso. O sea, él de qué tiempo se había alejado de Dios, o era un sinvergüenza que cuando alguien decía la verdad, lo hacía pecar, para que no le contara nada para la gloria de Dios. Porque el diablo conoce la palabra, porque en Ezequiel 33:12 dice: cuando el justo pecare, no le servirá de nada todo lo bueno que hizo, porque por eso malo que hizo será condenado. Y mucho falso hay ahora. Quizá usted ha cumplido con la palabra, pero con una cosa que le dijo: mi hija, eso no es de Dios, o mi hijo, de eso no es de Dios, porque siente que usted le puede robar el puesto, podría ser una. O le puede sacar sus trapos al sol, decirle la verdad en su cara. Porque cuando uno está metido con el Señor, el mismo Espíritu Santo da testimonio. Y no solo eso, percibe la resistencia del enemigo. Y cuando alguien resiste a la palabra, pregúntese: ¿dónde están esas iglesias que se llenaban antes? ¿En dónde están esos hermanos en las cuadras donde viven 5, 6, 7 hermanos? Pero ningún gloria a Dios, aleluya, ningún culto se oye en esos hogares. ¿En dónde están todos esos títulos? Porque hoy en día en cada lugar se reciben de ministros de culto, bachillerato pastoral y de tanto. ¿En dónde está esa gente? Que Dios sea, escuche bien, el que nos haga entender. Yo le decía: Señor, esa palabra es fuerte. Sí, me dijo. Lee Ezequiel, me dijo. Yo dije: la gran, porque uno así es, la gran, Señor, para mí es la palabra. Lee Ezequiel, me dijo. Y yo le dije: pero bueno, Señor, vos estás ya como ese profeta. Te estoy hablando con mi palabra y querés hacer lo que otros, o lo que a vos te parece. Eso ya es doctrina de hombre, porque mira lo que dice mi palabra. Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Porque cuando yo le dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y todavía preguntaba: pero ¿quién es el impío? Aquel como vos, o sea, yo, que sabe la palabra y no la hace. Porque el ministerio no está para exhibirse, ni para enseñarse, ni para enriquecerse, ni para afamarse, sino para predicar el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, porque alma que pecare, esa morirá. Y yo le decía: Señor, pero
¿Cuánto falta para tu venida? Pero puede ser la venida de Él, esa parucía maravillosa, como nuestra muerte. Que nada ni nadie. Y yo le decía, ¿cuándo vas a venir? Sí. Acuérdese que es como aquella parábola que no les dijo cuándo iba a regresar el rey o el jefe de la finca, y cuando regresó los halló mal. Y cabal, si uno sabe cuándo va a venir, el último día dejo de beber, el último día dejo de maltratar, el último día dejo de hacer todo. Pero hoy ya sé yo, y todos andan viendo que la luna es esto, el otro, aquí y allá, que los tiempos, que las generaciones cuentan días, cuentan esto, cuentan el otro. Y yo sí sé cuándo viene mi Señor y cuándo voy a morir. ¿Lo quiere saber? Sí, se lo voy a decir. Él va a venir cuando Él le plazca, cuando Él quiera. Y usted va a morir.